con frío, hace harto frío, afuera por lo menos. Si tiene su Biblia, vamos abriéndola en 1 Samuel 23, vamos a terminar con el capítulo, desde el versículo 15 en adelante, vamos a tomar del 14 en realidad. Ahí sí, ya. Bueno, Heriberto oró, así que vamos a ir directo a lo que nos toca. ¿Ya? Estamos estudiando este libro, ya vamos bien adelantados, ¿cierto? Nos quedan pocos capítulos. Y hemos visto cómo esta obsesión que tiene Saúl por perseguir a David, ¿cierto? Para darle muerte, ha ido cada vez en aumento, ¿cierto? Cada vez en mayor. A tal punto que Saúl, siendo el rey de Israel, ¿cierto? Ha dejado un poco de lado hasta sus responsabilidades como rey. ¿Ya? Lo vimos la semana pasada cuando el pueblo de Keila, ¿cierto? Dice que fueron atacados por los filisteos y en lugar de ir a pedir ayuda al rey de Israel, que era el que le correspondía salir a defenderlo, van a David, ¿cierto? A pedirle que los defienda, digamos. ¿Ya? ¿Y por qué hacen eso? Porque en realidad el pueblo ya no confiaba en Saúl, ¿ya? Por toda su forma de actuar, esa obsesión que tenía por quitarle la vida a David, lo había sacado en parte, digamos, de sus obligaciones como rey, ¿ya? Y David, ¿cierto?, guiado por Dios, aun cuando todavía no era rey de Israel, él todavía no asumió el trono, pero en humildad y en obediencia, ¿cierto?, va asumiendo funciones que son propias de un rey, ¿ya? Y él sale a pelear contra los filisteos en defensa de Israel. Él perfectamente se podía haber negado. ¿Por qué me piden ayuda a mí? Vayan al rey. Pero no. David, ¿qué es lo que hace? Consulta a Dios, ¿cierto? Y le pregunta, ¿debo ir? Y Dios le dice, sí, anda. Y en obediencia David va y pelea una vez más, ¿cierto?, contra los filisteos, y Dios le da la victoria. Fíjense, David no necesitaba un título de rey para hacer lo que Dios le mandaba hacer, ¿ya? Y es interesante porque muchas veces nosotros como cristianos pensamos que para hacer algo para Dios tenemos que estar en un ministerio o tenemos que estar insertos dentro del liderazgo, y no es así, ¿ya? Si Dios nos está mostrando algo, ¿cierto?, como creyentes, no necesitamos ser parte de un ministerio para ir y hacerlo, ¿ya? Distintas cosas. Un papel que usted levante en la iglesia está haciéndolo para el Señor. Entonces, a veces malentendemos cuando hablamos del llamado de Dios y lo enfocamos solamente en la parte ministerial, liderazgo, y no es así. Todos los creyentes estamos llamados a la obra de Dios, ¿ya? Y como David, no necesitaba un título de rey para hacer funciones de un rey, que le correspondían a un rey. Saúl, totalmente apartado de Dios, pierde ya el control. Y fíjense, ya no solo le basta con perseguir a David, sino que también persigue a las personas que ayudan a David, ¿ya? Vimos en el estudio la semana pasada que nos dio Davidcito cómo Saúl ordenó el asesinato del sacerdote Ahimelech y de toda su casa. Y no tan solo de toda su casa, sino que de 85 sacerdotes que estaban con él. O sea, está totalmente ya desenfocado en lo que él debería estar ocupado, ¿ya? Al final de los versículos que estudiamos la semana pasada, dice ahí el escritor que Saúl buscaba, dice, todos los días a David para darle muerte. O sea, ya era una cosa que no lo dejaba tranquilo, ¿ya? Pero también dice ahí que Dios no lo entregó en manos de Saúl. ¿Y por qué Dios guardaba a David de las manos de Saúl? Porque Dios tenía un propósito para David, ¿cierto? Él lo había escogido para que fuera rey de Israel y Dios iba a cumplir ese propósito y nadie podía impedirlo. Y es algo que Saúl no entiende, ¿ya? Nadie podía impedir que el Señor cumpliera con eso.
Y nosotros conocemos la historia completa, ¿cierto? Porque la tenemos ahí, la podemos leer, sabemos el final y todo. Pero piensen en David. David va día a día, paso a paso. Él no sabe lo que va a pasar. Él está viviendo. ¿Y cómo vive? En dependencia de Dios cada minuto de su vida. Y sin duda que lo que él vivió, no sé si alguno de nosotros podría soportarlo un tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Dios le dio la promesa de que iba a ser el rey de Israel y en el momento que esa promesa se cumple. No hay un tiempo exacto que nos diga la Escritura o que comentaristas nos puedan decir. Pero sabemos que fueron muchos años. La persecución que sufrió David duró muchos años. Y incluso ahí hay diferencias. Algunos hablan de 10 años, otros 15 años, hasta 20 años. Pero son años, no es un día, una semana. ¿Ya? 15, 20 años de tribulaciones, de persecuciones. Y muchos de los salmos que tenemos en la Biblia fueron escritos en ese tiempo por David, en ese tiempo que él estaba sufriendo todo esto. Pero aunque para David fue un tiempo de angustia, ¿cierto? Para Dios fue un tiempo de preparación, de enseñanza para David. Y uno a veces no entiende o le cuesta entender cómo puede ser Dios enseñarte a través de pruebas, dificultades, tribulaciones, persecución como aquí. ¿Ya? En este tiempo Dios trabajó en la formación del carácter de David. ¿Para qué? Para el lugar a donde él quería llevarlo, al puesto que le quería que David asumiera. ¿Ya? Y si nosotros miramos desde el capítulo 21, venimos viendo que David está huyendo. Y aún después de que salva a la gente de este pueblo de Keila, ¿cierto?, que eran israelitas, tarea que no le correspondía, que era del rey, aún así Saúl continúa con esta persecución ya en su intento de matarlo. Y vemos ahí, como lo vemos en varias partes, David consultando a Dios cuando va a esta ciudad para, sabiendo que Saúl viene a buscarlo. Pregunta, ¿cierto?, a Dios, ¿me entregarán estos hombres? Y Dios les dice, sí, te van a entregar. Entonces, imagínate, a los mismos que él defendía y que le salvó la vida, lo quieren entregar al hombre que lo está buscando para matarlo. O sea, cada una de las cosas que le pasa a David son cosas que son pruebas fuertes. Nosotros como creyentes nos van a pasar cosas similares. Nos vamos a encontrar con personas, ¿cierto?, de repente a las cuales vamos a ayudar, vamos a tratar de aconsejar, no sé. Y que esas personas no van a responder como uno esperaría que respondieran. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos de hacerlo? Vemos aquí que no. David siguió en la misma línea siempre, ¿ya?, a pesar de las cosas que experimentaba. Y lo mismo debemos hacer nosotros. La Escritura nos enseña que nosotros no debemos detenernos cuando nos pasan esas cosas, porque van a pasarnos, ¿cierto? Personas que van a hablar mal después de haberlos ayudado, personas que nos van a fallar en el camino. Pero eso no debe ser una limitante para nosotros. Mira lo que dice 1 Pedro 2, 20 al 24. Lo voy a leer en otra versión. Dice, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Tal vez no ante los hombres, pero sí ante Dios. Y ustedes, dice, fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. No tenemos otra opción. Tenemos que hacerlo. Cristo, dice, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo, dice, llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. ¿Para qué? Para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas, dice, fueron ustedes sanados. Es lo que debemos hacer como creyentes, ¿ya? Seguir el ejemplo de Cristo. Vamos al texto que nos toca hoy día, en el capítulo 23. Vamos a leer desde el 14 en adelante, vamos a tomar, ¿ya?
Dice el 14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. El 15 dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Aquí, lugares fuertes, como ya se dijo en otro estudio, están en referencia a lugares que están protegidos en el desierto, ¿cierto? Lugares donde David y sus hombres se podían ocultar en forma más segura, ¿ya? Saúl continúa implacable en su búsqueda, dice que lo buscaba todos los días, y algo llama la atención aquí porque David era un hombre de guerra, ¿cierto? Era un hombre que sabía de guerra, y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Para él no era algo desconocido. Y aún sabiendo, dice aquí que de antemano que Saúl viene por él, no vemos nunca a David haciendo ninguna acción para adelantarse a Saúl. Perfectamente lo podría haber hecho, ¿ya? Alguna estrategia, algo para él sorprender a Saúl, ¿cierto? Y eliminarlo de una vez y no esperar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Huye, lo deja, escapa. Nunca se enfrentó a él, nunca levantó su mano contra él. Y eso es algo que todos sabemos que cuesta. Cuando alguien nos ofende, ¿qué pasa? ¿Cierto? La sangre nos sube. Se nota en la orejita, se ponen rojas. David confiaba su vida a Dios. Ahí estaba su confianza. Y Dios no iba a permitir que David cayera en las manos de Saúl, como dice al final del versículo 14, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y ahora David va a llegar a esta ciudad de Ores, donde Dios le va a dar un tiempo de tranquilidad, ¿ya? Le va a dar consuelo y lo va a fortalecer. ¿Y a quién va a usar para eso? A su amigo, a Jonatán. El versículo 16 dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. O sea, él no fue a hablarle cualquier cosa, lo fortaleció en el Señor, ¿ya? No le fue a, ¿cómo se dice?, a animarlo de una manera, no, que con la palabra de Dios, ¿ya? Y Dios sabe eso, que David necesitaba ser consolado, fortalecido. Imagínense ustedes, persecución, seguimiento, pruebas, traiciones, o sea, a cualquiera estresa. Y Dios sabe eso, y también con nosotros, cuando necesitamos esos tiempos de calma, ¿ya? Y como dije, es importante notar aquí que dice que fortaleció a David en Dios. Probablemente Jonatán le recordó las promesas de Dios, le mostró cómo Dios había estado con él todo ese tiempo, cuidándolo, guardándolo, preservando su vida, animándolo, ¿ya? Y Dios no está ajeno a lo que a nosotros nos pasa, a cada uno de nosotros, no solamente con David. Él nunca está lejos. Hay veces que nosotros perdemos, puede ser tan fuerte el tema que nos está afectando que perdemos la visión de que Dios, como que Dios está lejos, nos deja botados, por decirlo de alguna manera, y no es así, ¿ya? Todos necesitamos esos momentos de consuelo de parte de Dios, en algún minuto de nuestras vidas, tal como lo necesitó aquí David. Jesús necesitó eso cuando estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos, antes de ser arrestado, ahí en Lucas 22:40, vemos, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación, dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y cuando no hay nadie a tu lado, ¿quién te fortalece? El Señor, ¿cierto? Nosotros, cuando estamos pasando momentos difíciles, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios, antes de buscar consuelo o apoyo, ¿cierto? No digo que sea malo, pero quien primero debe saber, o de pensar que lo sabe, pero que nosotros vamos, tiene que ser Él. A Él contarle todo lo que nos está pasando. Mira en 2 Timoteo 4:16,
¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Pablo en un momento quedó solo, no había nadie, ninguno de sus hermanos al lado. Y Pablo dice aquí en 2 Timoteo 4:16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice. Me dejaron solo, me dejaron botado, dice. No les sea tomado en cuenta, dice. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que era el llamado que Pablo tenía. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Cuando dice ahí de la boca del león, habla de un peligro grande, un peligro mortal. Pablo fue consolado directamente por Dios. No había nadie en ese momento a su lado. Todos le dieron la espalda. Entonces, Dios nos consuela, pero también eso tiene un propósito. Dios nos consuela y la Escritura nos dice que es para que nosotros podamos consolar a otros. No solamente para nosotros, ¿ya? Nos consuela, nos fortalece a través de su palabra y también pone muchas veces hermanos a nuestros lados que cumplen esa función, que nos alientan con la palabra de Dios, ¿cierto? Y una vez que el Señor nos consuela y nuestro corazón está en calma, ya sabemos y podemos, ¿cierto?, de alguna forma ayudar a otros cuando están pasando problemas y tribulaciones. En 2 Corintios 1, del 3 al 4, dice Pablo ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, dice, el cual, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es como nos enseña consolándonos para que nosotros podamos consolar a otros. Es lo que debemos hacer, entregar por gracia lo que de gracia estamos recibiendo de parte de Dios. El versículo 17 dice, y le dijo Jonatán a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. O sea, Saúl no estaba haciendo algo que no supiera. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y sabía que estaba luchando en contra de Dios. ¿Ya? Pero aún así, él sigue. Jonatán aquí le recuerda a David la promesa de Dios, tú reinarás sobre Israel. Dice, y yo estaré a tu lado para ayudarte. Dice. Fíjate la humildad de Jonatán, que ya lo vimos en capítulos anteriores, cómo era su corazón. Aunque él era el heredero legal del trono, él entendía cuál era el propósito de Dios para David, ¿ya? Y no tenía ningún problema en cederle ese lugar, ¿ya? Por amor, el cariño que le tenía, ¿ya? Se sometía humildemente a la voluntad de Dios. El 18 dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Más bien aquí David y Jonatán renuevan o confirman el pacto que ya habían hecho. Acuérdense que en el capítulo 18 ya hicieron ese pacto, ¿cierto?, de amistad, de amor entre ellos. Y esta es la última vez que vemos en la Escritura que ellos dos se reúnen. No hay ningún registro después de esta oportunidad en que ellos volvieran a verse. Que Jonatán murió junto con Saúl después. Fue como la despedida en el fondo, ¿ya?, de estos dos amigos. Versículo 19 dice, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Imagínate, gente que estaba, probablemente a muchos de ellos los había ayudado David. Y aquí están ofreciendo su vida en manos del rey. Entonces, claro, David necesitaba ser fortalecido por las tribulaciones. No han terminado esto. Tuvo un tiempo de descanso, un amigo que lo consoló en el Señor, pero las cosas no han mejorado para él, ¿ya? Y vemos que no van a mejorar hasta el final de los días de persecución. Y así como David tenía personas que lo ayudaban, también tenía enemigos que ayudaban a Saúl. El 21 dice,
Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Yo me pregunto, ¿podría haber bendición en esto? ¿En lo que estaban haciendo estos hombres? No, no. Saúl sabía que lo que estaba haciendo en contra de David iba en contra de la voluntad de Dios. Jonatán, su hijo, lo dice ahí en el versículo anterior. Mi padre sabe que tú reinarás sobre Israel. Y él está luchando en contra de Dios. Y bendice, ¿cierto?, a estos hombres. Y podemos ver ahí la condición espiritual que tenía este hombre, usando el nombre de Dios para bendecir a estos hombres que estaban actuando en contra de Dios. Mira lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. O sea, no hay temor de Dios en ellos. Y hoy día nosotros podemos ver muchas personas como Saúl dentro de las iglesias, que usan un lenguaje cristiano, usan términos cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. Y su vida lo demuestra. Versículo 22 dice: id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde él se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, fíjate, si él estuviera en la tierra, ni siquiera en esos lugares, en la tierra yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. O sea, y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, y en el Arabá, al sur del desierto. Hay varios nombres aquí. No sé si hay un mapita que íbamos a presentar, ¿no? Ah, ya. Pero había un pequeño mapa que quería mostrar que todo el recorrido que hace David, escapando de Saúl y Saúl detrás de sus pasos, en todas estas partes que están nombradas acá. Ahora, en este punto, en que David está huyendo por el desierto de Maón, es cuando David escribe el Salmo 54. Es cortito, tiene 7 versículos, ¿ya?, pidiendo protección a Dios contra sus enemigos. Y si usted tiene su Biblia ahí, va a ver que dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos, al músico principal, en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? En ese momento, cuando él escapa, él escribe este salmo que dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, dice, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, hablando en contra de estos hombres que fueron a ofrecer su vida a Saúl, ¿ya?, que eran israelitas, ¿ya?, más encima. Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Mira el corazón de este hombre, ¿ya?, angustiado, pidiendo ayuda a Dios, pidiendo y confiando en Dios, ¿ya? Y vamos a ver que la oración de David es contestada. Dios siempre está ahí, siempre. A veces en el extremo ya, como vamos a ver más adelante, pero nunca lo dejó, nunca lo dejó. El 25 dice: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, gente que lo ayudaba, gente que lo perseguía. Y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y aquí llega un punto crítico, dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado, dice, a David y a su gente para capturarlo. No tenía escapatoria. Llegó a un punto en que ya no podía seguir huyendo porque estaba rodeado de eso. Pero en este momento más extremo, cuando ya David, yo creo de haber pensado, hasta aquí llegamos, no hay más, ¿ya? Mira lo que dice el 27.
Entonces, dice, vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. ¿Y qué pasó? Volvió por tanto Saúl de perseguir a David. No pudo seguir. No pudo seguir. Lo tenía en su mano. No pudo seguir. Y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamat Lekot. Fíjate, en el último instante, Dios nuevamente interviene para salvar la vida de su siervo. Lo que dije al principio, David está seguro en las manos de Dios. ¿Ya? No puede estar en mejores manos. Y así es también con nosotros. Puede que Dios nos lleve a veces en nuestro caminar, en nuestra enseñanza por parte de Dios, mediante pruebas, situaciones, al extremo. Cuando ya creemos que no hay vuelta, no hay por dónde. Y ocurren los milagros. Una enfermedad terminal, un accidente, un eventual accidente que no se concreta, no sé. El nombre de aquí, Sela Hamat Lekot, significa la roca de la separación o la peña de las divisiones, porque separó a David, ¿cierto?, de Saúl. Y dice el 29, entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes en Engadi. Como dije, los lugares fuertes hablan de esos lugares seguros para David. Siempre andaba buscando esos lugares para poder esconderse. Y aquí tiene un tiempo de descanso junto a sus hombres, pero solo un tiempo, nuevamente, porque la persecución de Saúl no ha terminado, sigue. Y vamos a ver en el capítulo que sigue, el 24, que Dios ahora va a dar un vuelco y va a probar el corazón de David. ¿Y cómo lo hace? Perdón. Ya, ponle nomás. Eso es lo que quería mostrarles. Ahí nombra todas las partes, ¿cierto? La figura por donde David escapaba y la línea punteada que Saúl, ¿cierto?, lo va siguiendo. No se ve muy claro, pero en general en la línea que está más gruesa está la línea punteada abajo. O sea, no es que no haya ido Saúl detrás de David, ¿ya? Iban prácticamente en paralelo. Si pone la que sigue, a ver si se ve. Al final del recorrido, ¿cierto?, están en Engadi, que es donde estamos hablando ahora. ¿No? Hay una segunda lámina que estaba ahí. Pero no importa. Es un poco para tener la idea solamente, ¿ya? Entonces, como decía, vamos a ver cómo actúa David frente a esta nueva... Ahí está, como el detalle. Dice, David y sus hombres atacaron a los filisteos en Keila desde el bosque de Jaret. Todas estas partes que están ahí están en la imagen anterior. Saúl llegó desde Gabaa para atacar a David, pero este escapó al desierto de Sif, ¿cierto? En Ores se encontró con Jonatán, que lo alentó. Luego huyó al desierto de Maón y a los lugares fuertes en Engadi, que es ahora donde estamos ahora recién. Vuelve nomás al anterior, por favor. Ahí están los lugares. Como dije, vamos a ver ahora cómo David, este hombre conforme al corazón de Dios, que ha sido perseguido injustamente, ¿cierto?, por tanto tiempo por David, para matarlo, ¿cierto?, y sin motivo alguno. Si uno mira, no hay ningún motivo para hacerlo, ¿ya? Y el Señor, ¿qué hace? Lo pone delante de él, lo pone en sus manos, ¿ya? Y le da la oportunidad a David de terminar con el sufrimiento para él, para sus hombres. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Capítulo 24 dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl, 3.000 hombres, escogidos de todo Israel, o sea, los mejores del ejército, 3.000 hombres, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces, Saúl ha terminado aquí de pelear con los filisteos y va a retomar lo que no pudo terminar en el versículo anterior, ¿cierto? O en los versículos anteriores, perseguir a David para matarlo. Para David, para su gente se terminó el descanso, ¿cierto? Vuelve nuevamente el enemigo a la carga. Fíjate, constantemente. Ahora, nosotros como creyentes también tenemos una vida
similar. A lo mejor nadie nos busca para matarnos, pero tenemos un enemigo que dice la Escritura que siempre está al acecho. Nunca descansa, nunca duerme. Siempre está ahí al acecho para poder atacar en el momento preciso. Pero el Señor también nos da esos tiempos de descanso en medio de las pruebas para que recobremos fuerzas, ¿ya? Jesús también experimentó este tipo de persecuciones y de pruebas cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿cierto?, después de su bautismo, nos narra ahí, ¿cierto?, la tentación del diablo. Pero Lucas es el único que al final de esa tentación, en el capítulo 4, versículo 13, nos da un detalle. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No lo dejó para siempre, siendo el Hijo de Dios. ¿Usted cree que a nosotros nos va a dejar? No. Está constantemente. Y así era la vida de David. El enemigo no paraba. Y el enemigo que nosotros tenemos tampoco lo va a hacer. Vemos el consejo que le da Jesús a sus discípulos, y a nosotros obviamente, ¿cierto? Dice en Marcos 14:38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, en capítulo 5, versículo 8, primera de Pedro, dice, sed sobrios y velad. El mismo consejo. Porque vuestro adversario, dice el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué nos dice eso? No podemos relajarnos. No podemos relajarnos. Debemos, dice la Escritura, estar alerta, velando siempre porque no sabemos por dónde viene el siguiente ataque. Así era la vida de David. Aquí termina el tiempo de calma para él y el enemigo vuelve a la carga. Saúl toma 3.000 de los mejores hombres para ir tras David, que está acompañado, según la última cuenta que hay, en el capítulo 23, eran 600 hombres. En algún minuto se le agregaron 200 más a los 400 que se juntaron con él, ¿ya? Volviendo al capítulo 24, versículo 3, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres están sentados en los rincones de la cueva. Me imagino el tamaño de este lugar, ya, para albergar 600 hombres adentro, ¿ya? Normalmente guardaban ovejas ahí los pastores. Algunos dicen que los hombres estaban en más de una cueva, hay distintos, pero la Biblia dice que estaba David y sus hombres dentro de esa cueva. Es lo que dice la Escritura. Ahora, ellos están dentro de esa cueva inmensa, oscura, ¿ya? Y sin duda que ellos vieron cuando llegó Saúl, con los 3.000 soldados. Y detenerse frente a la cueva, ¿cierto? Ellos están adentro. Ahora, asumimos que no había fogata, no había nada, porque no los vieron. Y yo me imagino lo que pensó David y lo que pensaron sus hombres cuando vieron 3.000 soldados juntos con Saúl, afuera de la cueva, parados. Aquí estamos muertos, ¿ya? ¿Dónde escapo? Pero el relato nos da a entender que Saúl entró solo a la cueva, no entró con más gente, ¿ya? Dice aquí para cubrir sus pies. Y la mayoría concuerda en que esto significa que Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades, ¿ya? Otros dicen que entró para dormir, pero la mayoría de los comentaristas concuerdan con que su estómago llamó y tuvo que entrar. Y entra justo a la cueva donde está David, ¿ya? ¿Cómo quedó? A merced de David. Si hay un momento en que una persona está vulnerable, es cuando está en estas circunstancias. Pero es increíble porque uno de repente lee esto, ¿cierto? Y como que no medita en lo que está leyendo, ¿ya? Pero ver cómo Dios se ocupa hasta de los detalles más pequeños, ¿ya? Fíjate, David huyendo de Saúl llega a este lugar donde no hay una cueva, hay numerosas cuevas, ¿ya? Es un lugar que tiene bastantes de estas cuevas,
y se refugian en una de esas cuevas. Saúl lo sigue hasta el mismo lugar y justo en ese momento su cuerpo, ¿cierto?, le pide sus necesidades biológicas. En ese momento, frente a la misma cueva donde está escondido David. ¿Ustedes cuántos piensan que esto es fortuito? ¿Una casualidad? ¿Coincidencia? Dios prepara todo. ¿Cuál era el propósito aquí? Probar el corazón de David. Ofrecerle a aquel que lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Ya? Versículo 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que tengo a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, lo que le dicen los hombres aquí a David no aparece en ninguna parte en la Escritura. Ya no vemos, no están registrados, por lo menos en la Escritura, que Dios le diga a David, toma la vida de Saúl. ¿Ya? Eso no está. Y David sabe eso, porque nunca le ha hecho frente, siempre ha escapado, siempre ha huido. Algunos piensan que por la promesa que Dios le da a David sobre el reino de Israel, pensaban que esta era la oportunidad, ¿cierto? Ellos de, oye, ya ahora es, pues, aquí está, te lo entregaron en la mano, Dios te lo está poniendo ahí para que tú termines con esto. Pero David no los escucha. ¿Ya? David era un hombre que tenía una relación íntima con Dios y Dios nunca le había dicho eso, que tomara la vida de Saúl. Y no lo hizo. ¿Ya? Dios le había prometido que él sería el rey de Israel. Y él sabía que sería Dios quien lo llevaría en su tiempo y en su momento a ese lugar. Y se levanta en medio de la oscuridad de la cueva, se acerca a Saúl y con su espada corta la orilla de su manto. Probablemente cuando los hombres vieron que David se paró, ¿cierto?, y se acercó a Saúl, deben haber pensado, aquí se termina nuestro peregrinaje, ¿cierto?, todas nuestras pruebas, pero no fue así, solamente cortó el borde de su manto. Después de esto, dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Por qué se turbó? Si no le hizo daño. Fíjate el corazón de este hombre. ¿Qué es lo que simbolizaba el manto? Davidcito creo que lo dijo en el estudio pasado. Era un símbolo de la autoridad de Saúl, la autoridad del rey, el manto que llevaba. ¿Ya? ¿Y quién le había dado esa autoridad? Dios. Y David se turba porque él se sintió culpable de haber hecho algo que a lo mejor para otras personas era insignificante. Oye, si le cortó un pedacito al manto, ¿qué tiene de malo? Pero para David no era tan simple, él había hecho algo en contra de la autoridad que Dios había puesto. Hasta ese nivel era un hombre fiel, respetuoso, íntegro, total. Pedro escribe en 1 Pedro 2:18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No siempre nos van a tocar amos, jefes, hoy día, ¿cierto?, de los mejores. Nos van a tocar a distintos tipos de personas. Pero es lo que David está haciendo aquí, hasta el último momento. Pedro nos enseña que como creyentes, esta es la forma de comportarnos, dice, con los que están en autoridad sobre nosotros. En el trabajo, en el colegio, en la universidad. Son autoridades que están puestas sobre nosotros. David tenía esa actitud frente a Saúl. En versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjate, David sabía que Dios había puesto a Saúl, ¿ya?, en el trono y que solo Dios iba a ser el que lo iba a sacar cuando él lo estimara. Y él no solamente no lo mata, sino que además no permitió que sus hombres lo hicieran. David podía perfectamente haber dicho, yo no lo voy a tocar, ustedes vean. Y lo habrían muerto. Pero los hombres le estaban diciendo, mátalo. Dios te lo puso aquí, pero no lo hizo. Y tampoco dejó que sus hombres lo hicieran.
Entonces, David, como dice la Escritura, pagó bien por mal. Siempre hizo el bien para Saúl, cuando Saúl siempre hizo el mal para él. ¿Ya? Y eso no le importó. Cristo hizo lo mismo por nosotros. ¿A qué vino? Vino a salvar ¿a quiénes? A los que los persiguieron y que finalmente lo crucificaron. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos causa daño? Sabiendo lo que dice la Escritura. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ha dañado y tenemos la oportunidad de tomar revancha, por ejemplo? Nosotros, en nuestra humanidad caída, tenemos la tendencia de me la hace, me la paga, ¿cierto? Es lo primero que viene a nuestra cabeza. David, un hombre conforme al corazón de Dios, muestra humildad. Y la vamos a ver aquí en los versículos siguientes. Cuando sale de la cueva, después que salió Saúl, y trata de razonar con Saúl, de decirle, yo no soy el hombre que tú crees que soy. Y va a tener su argumento ahí. Versículo 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, fíjate, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, ¿qué es lo que hizo David? Inclinó su rostro a tierra, él le hizo reverencia. No lo trató con palabras inapropiadas. Mi señor el rey, respeto, sumisión, siempre. Intentó o trata de razonar con Saúl. Él podría haber permanecido oculto en la cueva, no haber salido y dejar que se fuera, ¿ya? Y toma un riesgo David al salir. Nada le decía que Saúl no se iba a dar vuelta y iba a aprovechar la oportunidad de tenerlo ahí al frente y matarlo. Tomó ese riesgo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y sabía que Dios lo iba a cuidar. Y Dios nuevamente protege a David. Nada de lo que podía haberle pasado en ese minuto pasa. David habla y Saúl lo escucha. Me gusta lo que dice un pastor, porque tiene mucha razón. Él dice que nosotros no somos responsables de las acciones de las personas que nos causan daño. Y es verdad, no podemos hacer nada nosotros en eso. Pero sí somos responsables de cómo reaccionamos frente a esas personas. Y esa es nuestra responsabilidad como creyentes. En el versículo 9 dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Fíjate, hasta ese punto David ni siquiera pone la culpa en Saúl. Le dice, ¿por qué escuchas a tus consejeros? David sabía perfectamente que era Saúl el que quería matarlo, no los consejeros, ¿ya? Y siempre fue así. Él era el que tenía en su mente obsesión por matar a David, porque lo veía como una amenaza para el trono. Él sabía que que Dios lo había elegido para reemplazarlo, ¿cierto? Entonces, en el fondo le está diciendo, ¿por qué escuchas chismes de otras personas? ¿Cierto? Malos consejos. Y para nosotros como creyentes también es importante eso. Entender lo peligroso que es cuando escuchamos chismes o cosas que no corresponden. Muchas veces podemos ver un chisme o un rumor provoca divisiones en la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se ataca a tiempo. En Hechos 6, cuando empezaron los rumores por las viudas de los griegos que estaban mal atendidas supuestamente, ¿qué hicieron los apóstoles? Fueron al tiro a poner las cosas en orden. No dejaron que eso avanzara, ¿ya? Pero muchas veces se deja correr esos chismes que va creciendo, creciendo, creciendo y al final de cuentas trae consecuencias graves dentro de la iglesia. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y sin chismoso se acaba el pleito. No hay más, ¿ya? Para hacer brasas, dice el carbón, para encender el fuego, la leña, para encender los ánimos, el pendenciero, el chismoso. Los chismes son deliciosos bocados, dice, que penetran hasta lo más profundo. Y eso es verdad. Me recuerdo yo de un pastor que tenía una regla para discernir, decía él, qué escuchar y qué no escuchar, cuando alguien venía con un chisme, por decirlo así, de otra persona. Y le decía, si lo que me va a contar no me va a edificar, mejor no me lo cuentes. Y ahí queda. No, pero que si no me edifica, no me lo cuentes.
Si no va a ser de beneficio espiritual para mí, no me digas nada. Entonces, debemos usar sabiduría en cuanto a qué escuchamos, ¿ya? Y también a lo que nosotros hablamos. Versículo 10 dice, he aquí han visto hoy tus ojos, David hablando, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. Sus hombres le dijeron, mátalo. Pero te perdoné, dice, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y el 11 mira lo que dice, y mira, Padre mío, le dice, mira la forma como lo trata. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. O sea, yo me imagino la cara de Saúl y vemos aquí la sorpresa de Saúl, ¿ya? Y el respeto con que David lo trata. Lo llama Padre mío, recordemos que era el suegro de David, ¿ya? Él se había casado con su hija. Dios le dice, Dios me dio la oportunidad hoy de matarte en la cueva y mis hombres me dijeron, mátalo, pero te perdoné la vida. Entiende que no hay motivo para que quieras quitarme la vida. No hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti, dice. Mira la orilla de tu manto y ve que es la prueba de que te perdoné la vida. Así como te corté el manto, podía haber cortado tu cabeza. No lo hice. El corazón de este hombre. ¿Quién debería pedir perdón aquí? Y David dice, te perdoné la vida. ¿Ya? Pero no vemos que Saúl haga eso, ¿no? Y más adelante, bueno, ahí vamos a ver. David está haciendo lo que Jesús dijo que debíamos hacer. En Mateo 5, 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice, mira lo que dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y por qué yo? Si yo no tengo la culpa. El Señor dice, anda tú. Entonces, cuando uno lee estos pasajes, ¿cómo andamos nosotros en términos del perdón? ¿Cómo actuamos cuando se trata de perdonar el daño que nos pueden haber causado? En nuestra humanidad caída como es, ¿cierto? No podemos perdonar de esa manera, es imposible, por más que lo intentemos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer eso, ¿ya? Pablo dice que debemos perdonar de la misma forma en que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuánto nos perdonó a nosotros? El Señor. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando a alguien le ha causado daño, un hermano, hablemos en interno de la iglesia, ¿puede abrazarlo con gozo? Porque si no puede hacer eso, significa que no lo ha perdonado. ¿Ya? El perdón, como dice, perdón y olvido. A lo mejor no va a volver a ser el mejor amigo, si es que lo era. Pero cuando el corazón está limpio, uno puede hacerlo, abrazar. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, el modelo está ahí. Nosotros decidimos si lo tomamos o no. ¿Y cómo nos perdonó Dios a nosotros? Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No se olvida, o sea, no se recuerda, olvida.
Si uno le pudiera preguntar, Señor, ¿te acuerdas del pecado? No está. La lista está en blanco. Perdón y olvido. Así es como Dios nos perdona. Y así es como nos pide que nosotros que perdonemos. Solos no podemos hacerlo, imposible hacerlo. Pero con el Espíritu Santo en nuestras vidas sí se puede. Versículo 12 dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Ese proverbio, ¿cierto?, quiere decir algo así como los hombres actúan de acuerdo con su carácter. Los impíos, de los impíos sale impiedad, pero yo no voy a tomar tu vida, dice. Y el hecho que David no hubiera tomado su vida, la vida de Saúl, demostraba que él no era un hombre impío. Porque si lo hubiera sido, lo habría tomado, ¿ya? Y Saúl pensaba todo lo contrario. El 14 dice: ¿tras quién ha salido, rey de Israel? Fíjate, hasta con el título. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David le deja claro a Saúl que no tiene ni ha tenido ninguna intención nunca de causarle daño. Y la prueba es el manto que tiene en su mano, el borde, ¿ya? Y aquí es interesante porque David invoca a Dios como juez para que sea él quien juzgue entre Saúl y él, ¿ya? Y que Dios sea quien lo defienda y que vengue su causa, dice. Yo no voy a hacer nada, pero tú, Señor, juez justo, dice, venga mi causa. La justicia de Dios es el refugio y el consuelo de David. Y es lo que debemos hacer nosotros cuando tenemos este tipo de problemas. Gente que con alguna situación de conflicto. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12, 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré al Señor, dice. Yo pagaré, dice el Señor. Debemos hacer lo que está a nuestro alcance, ¿cierto? Como decía Mateo, tu hermano tiene algo contra ti, anda, arréglalo con él. ¿Qué significa eso? Pídele perdón, aunque no hayas hecho nada, como aquí vemos. Ahora, si la persona no quiere, ya no es tema tuyo, déjalo ahí, que el Señor juzgue. Es lo que debemos hacer. Ahora, veamos la reacción y la respuesta de Saúl cuando escucha las palabras de David. Dice el 16: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejarás ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Suena bonito, ¿cierto? Es como que Saúl tiene un momento de lucidez, ¿cierto? Y reconoce todas las virtudes de David, ¿ah? Lo reconoce como un hombre justo, más justo eres tú que yo. Me da risa, no sé si está bien el análisis mío, pero más justo eres tú que yo. O sea, yo soy justo, pero tú eres más justo. No, me has pagado con bien, salvando mi vida, aun cuando Jehová la puso en tus manos. Y yo te he pagado con males. Saúl está impresionado, por decirlo de alguna manera, porque David le ha perdonado la vida. Porque él no lo habría hecho, ¿cierto? ¿Quién hace eso? ¿Quién halla a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Dice, nadie. Y finalmente Saúl bendice a David y le dice: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Es como que Saúl estuviera reconociendo todos sus errores y estuviera arrepentido, ¿cierto? De todo lo que ha hecho en contra de David. Pero sorpresa, vamos a ver que no es así. Más adelante vamos a ver que Saúl olvidó todo lo que dijo y continuó con la persecución en los capítulos que siguen. Y
Podemos ver aquí en este actuar de Saúl, ¿cierto?, la diferencia entre un arrepentimiento verdadero y un remordimiento momentáneo. El arrepentimiento verdadero, ¿cierto?, cambia vidas, cambia a las personas. ¿Ya? Hace que las personas se aparten del pecado y que no vuelvan a caer en lo mismo. El remordimiento no cambia la vida de la persona. Es algo momentáneo y poco tiempo después estamos en lo mismo. Hay veces que las personas se lamentan por sus pecados sin arrepentirse verdaderamente. Pueden llorar, pero si no hay un cambio de corazón, no pasa nada. Versículo 20 dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar, mira, hasta eso le confiesa, yo sé que tú vas a reinarles, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres, fíjate lo que dice, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Saúl sabía que Dios había escogido a David por rey de Israel, y aún así dedicó toda su vida a perseguirlo, para matarlo. Yo creo que Saúl nunca entendió que estaba luchando en contra de Dios directamente. Y como Saúl sabía que David era un hombre de integridad y que su palabra valía, ¿cierto?, que cumplía su palabra, y sobre todo si era un juramento, le pide a David hacer un juramento, que cuando asuma el reinado, ¿cierto?, como rey de Israel, no destruirá su descendencia después de él, ni borrará su nombre de la casa de su padre. ¿Por qué le pide esto Saúl a David? En ese tiempo era muy común que el nuevo rey o la nueva casa que reinaba matara a todos los posibles candidatos al trono del reinado anterior. Y si vemos en la historia de Israel, muchos reyes hicieron eso. ¿Ya? Mataban a la casa del rey saliente, principalmente a los que podían optar al trono. Entonces, Saúl le pide lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Jonatán se lo pidió a David? Le pidió lo mismo, que tuviera misericordia con su casa, con su gente, que es la que lo seguía. Y dice que el versículo 22, entonces David juró a Saúl. David se comprometió a hacerlo y lo hizo. Vamos a ver en los capítulos que sigue y en el segundo libro de Samuel, que hizo eso, cumplió con su promesa. ¿Ya? Y en la última parte del versículo 22, que les mencioné ahí, que dice, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Recuerdan? El lugar fuerte es un lugar para esconderse, un lugar seguro para estar escondido. ¿Ya? Saúl volvió a su casa, dice, pero David se fue a este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué David no volvió a su casa? David sabía cómo era Saúl y sabía que Saúl no iba a dejar de perseguirlo. Por lo tanto, él no vuelve a su casa, él vuelve con sus hombres a un lugar seguro para ocultarse. Y tenía mucha razón, porque tiempo después Saúl vuelve a seguir buscándolo para darle muerte. ¿Ya? Hay un comentarista que me gusta que le dice, Saúl volvió a su casa convencido, pero no convertido. Es verdad. Porque si hubiera vuelto a su casa convertido, nunca más habría salido a buscar a David para matarlo. Podemos ver cómo Dios trabajó el carácter de David, como el Señor trabajó el carácter de David a través de todas estas pruebas que atravesó David en el desierto. Cómo lo preparó, ¿cierto?, por largos años para finalmente poder llevarlo al lugar que Dios había dicho que lo iba a llevar. Alguien por ahí escribió diciendo, David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios siendo pastor de ovejas, al cuidado de las ovejas de su padre. Y Dios forjó el carácter de David como rey de Israel en el desierto, a través de la persecución y el sufrimiento. Y tiene mucha razón en lo que dicen. Largos años, 10, 15, 20 años, para que Dios dijera, ahora es el momento. Pero a lo largo de ese proceso de preparación, Dios obró en el corazón de David. Y vemos a un David lleno de gracia y de misericordia. Lo vemos con la actitud que tiene hacia Saúl, el que busca para matarlo.
lo reflejó en su vida, reflejó el carácter de Cristo en su vida. Y es lo que Dios también quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros, transformarnos cada día, dice la Escritura, ¿a qué? A la imagen de Cristo. Y si es necesario que trabaje a través de pruebas, de dificultades, el Señor lo va a hacer. Y de hecho es la forma como Él trabaja con nuestro carácter. En 2 Corintios 3:18 dice así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es un trabajo de Dios con nosotros, tal como lo hizo con David. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios con nosotros. ¿Ya? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios nos llama a cada uno de nosotros como creyentes a participar en su obra, ¿ya? Como dije al principio. Y Él nos va a preparar para lo que nos está llamando. Y esos tiempos de preparación muchas veces van a ser difíciles, no van a ser fáciles, ¿ya? Él trabaja en nuestro carácter a través de pruebas, dificultades, ¿para qué? Para enseñarnos a confiar, a depender y a esperar en Él. David esperó más de 20 años con todo lo que le pasó. Pero nos enseña eso, confiar, depender, esperar en Él en esos tiempos difíciles de aprendizaje. Fíjate, Abraham esperó 25 años por la promesa del hijo, el hijo de la promesa. Moisés, 40 años en el desierto, cuidando ovejas. David, 15, 20 años de persecución. ¿Por qué va a ser fácil para nosotros? Pero cada uno de estos hombres y otros más que vemos en la Escritura no estuvieron solos durante todo ese tiempo difícil, ¿ya? Dios estaba con ellos en cada una de las cosas que ellos vivieron. Y de la misma forma Dios va a estar con nosotros en cada una de esas etapas en nuestra vida, en ese trabajo que Dios hace. Y así como David tuvo este enemigo implacable en su contra por tantos años, como dije, nosotros como creyentes también tenemos un enemigo implacable que no descansa en su afán de separarnos de Dios, sacarnos de ahí, ¿ya? Y este enemigo no toma prisioneros. La Escritura dice que viene a matar, hurtar y destruir. Esa es su misión. Pero el Señor en ese mismo versículo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor le dio la gran comisión a sus discípulos y a nosotros como creyentes, al final dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos esas promesas y Dios no miente. Podemos confiar en esas promesas, tal como David confió en las promesas de Dios. Pero sí la palabra nos exhorta a estar atentos, a estar velando, ¿ya? A no confiarnos, a estar vigilantes. Primera de Pedro 5:8, lo voy a leer nuevamente completo, dice, sea prudentes y manténgase atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes, dicen, manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. ¡Qué promesa! Entonces, como hijos, estamos en las manos de nuestro Padre, ¿cierto? Él nos guarda, nos cuida, nos consuela, nos fortalece y nos ayuda a pasar por esos momentos difíciles. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Se acuerdan el tiempo de descanso, de consuelo para David? ¿A esos tiempos se refiere? No os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. David es un ejemplo de integridad. Él nunca devolvió mal por mal, nunca buscó venganza. Por el contrario, siempre fue fiel a Saúl.
Y es un ejemplo para nosotros de cómo debemos actuar cuando vienen estos ataques en contra, ¿ya? Un ejemplo de cómo debemos enfrentar esos ataques, dificultades o persecuciones, lo que sea, ponernos en las manos de Dios. Actuó siempre en obediencia a Dios y en forma humilde, entregando todo en las manos del Señor. Que Dios nos ayude a tener el corazón de David, ¿cierto? Un corazón conforme al corazón de Dios y a seguir su ejemplo de cómo actuar para agradar con nuestra forma de vivir a nuestro Señor. Cuando agradamos a Dios con nuestra vida, vamos a poder decir, como dijo David en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar.